Entonces, aquí vamos a definirla como simplemente la suma desde que y es igual con 1 hasta n de los valores absolutos de las entradas. Entonces, pues yo afirmo que esta función, por ejemplo, pues es una norma. Para ver qué es una norma, pues habrá que verificar las condiciones de aquella definición que dimos hace algunos videos. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, de entrada que la función sea mayor o igual a 0. Eso es cierto, porque el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Si tomo la suma de valores absolutos, siempre es mayor o igual a 0. Más aún, esta expresión va a ser igual a 0 si solamente si cada uno de los sumandos es igual a 0. ¿Por qué? Porque la única manera para que el valor absoluto de un número real sea 0, pues es que el número real sea 0. Entonces, toda esta expresión que tengo aquí, la suma, va a ser 0 si solamente si cada uno de los sumandos que estamos considerando aquí, pues es 0. Entonces, la condición de que esta expresión sea 0 si solamente si el vector en cuestión es el vector 0, pues está asegurada. Ahora, por ejemplo, si ustedes consideran la norma, vamos a poner de alfa x, norma 1, pues esto es la suma desde que y es igual con 1 hasta n del valor absoluto de alfa por xy. El valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Entonces aquí tengo alfa por el valor absoluto de xy. Y nuevamente, este elemento no depende del indexador, entonces lo podemos factorizar. Entonces esto es lo mismo que el valor absoluto de alfa por la suma desde que y es igual con 1 hasta n de xy, pero esta no es otra cosa más que el valor absoluto de alfa por la norma del vector x, la norma 1, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la primera condición de norma, sabemos que va a ser 0 si solamente si el vector es el vector 0. La segunda es que saca escalares con valor absoluto. ¿Y qué nos falta? Nos falta ver en este caso la conocida desigualdad del triángulo. Entonces vamos a considerar ahora, digamos, dos eneadas ordenadas. En este caso tenemos la eneada ordenada X y vamos a considerar, digamos, la eneada ordenada Y dada por esta expresión. Entonces, si sumamos X más Y, ¿qué obtenemos? Tenemos el vector que tiene por entradas a x1 más y1, así hasta xn más yn. Luego, lo que nosotros estamos definiendo como norma 1 de este vector, pues está dado por simplemente la suma desde que y es igual con 1 hasta n de los valores absolutos de xy más y. Pero en este caso tenemos la suerte de que el valor absoluto sí tiene una desigualdad del triángulo. Entonces esto es menor o igual que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de el valor absoluto de xy más el valor absoluto de y. Pero ya se ve hacia dónde va esto. Este símbolo de suma lo vamos a poder distribuir en la expresión que tenemos en el paréntesis.
Y entonces esto va a ser igual justamente a la norma del vector X más la norma del vector Y. Es decir, se satisface también la desigualdad del triángulo. Entonces resulta ser que esta función que hemos definido, la función norma 1, que le pusimos así, que es la suma desde que y es igual con 1 hasta n de los valores absolutos, esta función resulta ser también una norma. Entonces, por ejemplo, sería interesante verificar si esta norma proviene de un producto interno. La respuesta va a ser no. Tendríamos que verificar si satisface la ley del paralelogramo. Bien. Es posible quizás también construir otras funciones que resulten ser también normas. En general, vamos a ver que la función dada por en Rn, recuerden que estamos trabajando en Rn, entonces la función dada por la suma desde que y es igual con 1 hasta n de xy a la p a la 1 entre p, esta función también va a ser una norma. Entonces, en videos posteriores vamos a estar analizando lo que se conoce como las desigualdades de Hölder, bueno, la desigualdad de Young, la desigualdad de Hölder y la desigualdad de Minkowski. O sea, no es difícil, fíjense, podemos de hecho verificar rápidamente el hecho de que si nosotros consideramos la multiplicación de un escalar por este vector, esto nos va a quedar la suma desde que y es igual con 1 hasta n de alfa xy a la p, todo esto a la 1 entre p. Entonces fíjense aquí, este producto va a quedarme como bueno, aquí la suma es de que y es igual con 1 hasta n. Vamos a tener aquí alfa a la p por el valor absoluto de xy a la p, todo eso a la 1 entre p. Entonces ahora este elemento que tenemos aquí lo vamos a poder factorizar, lo vamos a poder sacar de la suma. Entonces nos va a quedar alfa a la p a la 1 entre p. Entonces esto en efecto es lo mismo que el valor absoluto de alfa por la suma desde que y es igual con 1 hasta n de xy a la p. Todo esto a la 1 entre p. Y entonces tenemos que esto es alfa en valor absoluto por la norma de x. Vamos a ponerle aquí abajo una p para indicar que pues esto depende de p. Y aquí vamos a suponer que p es mayor o igual que 1. Fíjense en lo que estamos diciendo. Cuando p es igual a 1, esta expresión que tenemos aquí coincide justamente con la norma que le dijimos, la norma 1. Por ejemplo, si p es igual a 2, esta de aquí coincide con la conocida norma euclidiana, que no es la otra cosa más la que usamos para construir distancias en Rn, ¿no? La que nos enseñan en geometría analítica. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hemos visto es que en efecto saca escalares. La segunda cosa que podemos observar es que dado que tenemos valores absolutos, esta función va a ser mayor o igual a 0. Y de hecho va a ser 0 por la misma razón por la cual obtuvimos que la norma 1 era igual a 0.